Son las 12 de la noche y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que por los próximos minutos estamos a merced de las fuerzas del oculto. Bienvenidos una vez más a Radio Macabra, su podcast de relatos, historias y leyendas. Yo soy su anfitrión Murdoch y les doy la bienvenida a una noche más de relatos. Pero ya saben que no estoy solo, me encuentro con mi compañero Alan. Sí, estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en Dimensión Macabra después de ausentarnos tanto tiempo y además porque estamos con este nuevo concepto y además en el show mutante tenemos Juego y Castigo. Así es, así que vayan al show mutante y échenle un vistazo al nuevo concepto que estamos estrenando, Juego y Castigo. Pero ¿qué onda, Alan? ¿Sabes a qué venimos de platicar el día de hoy? Más o menos, la producción me dio como una lista de temas que íbamos a hablar en este programa, pero yo decidí no investigar nada, no saber nada, llegar a solo escuchar. Eso es lo mejor que pueden hacer. Eso es lo que pueden hacer nuestros radioescuchas para que puedan empaparse de esas historias. El día de hoy hablaremos de una de las figuras más enigmáticas y misteriosas de la historia moderna. Un personaje tan destacado por sus actos en vida como por su muerte, que marcó el fin de una dinastía que por casi 300 años había reinado sobre el imperio más extenso del mundo. Hoy nos toca ver la historia de Rasputín, el monje loco. ¿Qué sabes de Rasputín, Alan? Nada, solo sé que el monje loco es un personaje de Eugenio Derbez. O sea, esa es la única referencia sí, que tienes. Es mi referencia y seguramente no sé, una película de cine mexicano antigua. Yo creo que Rasputín es una de esas figuras que la gente medio conoce, cuando menos he escuchado de él, pero no tienen ni idea de lo que se les avecina. O sea, sé que cuando dicen Rasputín lo primero que se me viene a mi cabeza es como alguien con una barba muy larga y no sé si es eso. Un ruso muy feo. Bueno, yo creo que nos vamos a comenzar el día de hoy con este tema. Nuestra historia comienza en Siberia Occidental, una zona famosa por sus crudos y largos inviernos y por ser la mayor extensión de tierras bajas ininterrumpidas del mundo, lo cual significa que hay un chingo de frío. En esa zona extensa del continente ruso se encuentra el pueblo de Prokopskoy. ¿Prokopskoy? Sí, hoy me van a oír parir chayotes tratando de... Creo que esa es la pronunciación correcta de Prokopskoy. Bueno, en este pueblito de más de 360 años es famoso por haber sido visitado por el escritor Dostoyevsky, ser el lugar de retiro de Elena Ivanovna Diakonova, la musa de Salvador Dalí, mejor conocida como la Gala. Pero por sobre todas las cosas, por ser el lugar en el que Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa tuvieron a su hijo Grigori Rasputin. ¿Te imaginas apellidarte Rasputin? Yo creo que en cualquier época es un mal apellido, ¿no? Yo creo que por eso se dedicó a ser un monje errante. O sea, con ese nombre no iba a poder ser banquero o algo así. No. Rasputín era el quinto de 9 hijos, pero con el paso de los años y las duras condiciones de la vida en los campos de Siberia, solo sobrevivieron él y su hermana Feosina. O sea, su hermano se llamaba Feosina. ¿No? O sea, Mames, sí, ¿no? What? Sí, creo que tenía la vida como bastante escrita, ¿no? Yo creo, pero... pocas cosas se saben con certeza sobre la infancia de Rasputín. Todas las fuentes confirman lo mismo. Era un niño extraño, pero con interesantes dones. Abrazaba a Dios y la religión con un fervor poco sano en un pequeño. Era dado a perderse en los bosques y regresar hablando de visiones y mensajes, ya sabes. O sea, como diría Pati Chapoy, muy extraño pero muy interesante. Era exactamente, justo eso. Siempre mantenía las manos ocupadas, tenía tics físicos y sacudía las extremidades. O sea, sí era ese chavo que veías ahí como, ¿qué te está pasando? Y venía hablando de Jesucristo, ¿no? Yo creo que comía pegamento, ¿no? Sí. Algo así. Algún tipo de engrudo muy extraño de esa época. En su juventud se sabe que comenzó a meterse en problemas, era considerado problemático y se juntaba con gente no muy buena. Estuvo relacionado junto con sus compañeros en el robo de unos caballos. Todos sus amigos fueron desterrados del pueblo menos Rasputín. Se sabe que su padre tenía una palabra de peso en los asuntos del pueblo, así que es muy probable que él tuviera algo que ver. O sea, el papá estaba bien posicionado. Y gracias a él Rasputín no fue desterrado, porque eso era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Rompías las leyes del pueblo y ya no puedes vivir en el pueblo. Ya en su adultez,
se volvió menos delictivo, pero siguió siendo demasiado disperso para ser considerado un hombre de provecho. Nunca duraba en ningún trabajo, era muy dado a la bebida, o sea, básicamente yo toda la vida. Y en 1887 se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrina, y con ella tuvo 5 hijos, de los cuales sobrevivieron 3, Mitri, Bárbara y su hija mayor María, que es gracias a ella que conocemos muchas de las cosas que tenemos aquí. Básicamente en este punto sabemos que Rasputín nunca ha sido una figura muy estable. Tiene lapsus esquizoides, desde niño tiene una fe que raya en el fanatismo religioso, pero pues por alguna razón logró casarse. Pero también podríamos decir realmente es que es esquizoide o que es un producto de su época, ¿no? Porque estamos hablando de que es la Rusia ortodoxa, ¿no? Del momento, entonces la religión era una cosa que dominaba. Entonces, ¿es realmente un esquizoide o solo un creyente? Exacto, que cuando hablamos acerca de los ortodoxos rusos, o sea, la línea entre ese fanatismo enfermo está muy delgada. Pero bueno, ya en su cuando parecía que la estabilidad había llegado a la vida de Rasputín, en 1892 dejó toda su vida, su hogar, su esposa, hijos y padres, y se salió en un autoexilio por los bosques siberianos. Según su hija María, su padre había siempre tenido la visión de que le esperaba algo más. Ese es mi sueño de vida. Si un día quiero hacer exactamente eso, escaparme de mi familia, irme al bosque, ¿sabes? Entiendo a Rasputín. Hasta ese momento me siento bastante identificado. Pero vives en un pueblo perdido en Siberia. ¿De qué estás huyendo? ¿De tu caballo? Del apellido. Así que, al no encontrar esta pasión en su vida, decide simplemente abandonar su vida, escaparse totalmente. Durante sus viajes, Rasputín pasó mucho tiempo en aislamiento, en contacto con la naturaleza. Forjó las bases de muchas de las creencias que le ayudarían a ascender a lo más alto de las cadenas de influencia rusa. Luego de un tiempo, Rasputín llega al monasterio de Bertoyuri, en el cual... ¿Ah? ¿De qué? No me hagas repetirlo, por favor. De Bertoyuri. Okay. En el cual comenzó como peregrino, para irse convirtiendo poco a poco en un monje. Rasputín desde niño había tenido una profunda fe, sin embargo, en Bertoyuri, esta fe tomaría un giro que lo marcaría para siempre. O sea, básicamente este hombre se escapa de su vida totalmente, se la pasa de hippie un tiempo y en algún momento llega a este monasterio. Sí, encuentra a Dios como la mayoría de los hippies en algún momento. No, y falta, o sea, encuentra inclusive hasta su chamán místico. Rasputín fue uno de los primeros hippies de este siglo. Rasputín vivía en Jalapa. Entre los monjes del monasterio existían algunos que pertenecían a una secta cristiana llamada los flagelantes, los cuales ya habían sido condenados por la Iglesia Ortodoxa rusa por sus actividades sexuales. Poco tardó Grigori en asistir a una de las reuniones secretas en lo profundo de los monasterios. En sótanos poco iluminados, las siluetas de hombres y mujeres entablaban actos de autoflagelación. O sea que estamos de nuevo hablando de una fiesta de la Facultad de Teatro de Jalapa. Exactamente, o sea, Rasputín era universitario de Cora, ¿sabes? Sí. En esas fiestas, en esas reuniones secretas, en realidad eran orgías grandes que se hacían. Entablaban actos de autoflagelación porque tenían la creencia de que para llegar a la verdadera fe hacía falta el dolor. Las reuniones, que eran estas orgías gigantescas, Rasputín se volvió uno de los mayores asistentes y participantes de aquí. Y aquí es donde marcamos el primer hito de su vida, que o vendría siendo la primera constante, y es el gusto inmenso por lo sexual, este deseo incansable de tener relaciones con múltiples parejas. Es algo que inicia justo en este monasterio. Su gusto insaciable, su apetito sexual y su gusto por las orgías. Que es bien chistoso, ¿no? Porque ahorita que estamos hablando de este personaje
después vamos a llegar a otras cosas que sí fueron horribles que hizo, pero los primeros que ponen como para satanizarlo es eso, ¿no? Como le gustaba el sexo. Le gustaba coger. Y las orgías. Y es como, ok. Sí, En realidad, qué malo, ¿no? En realidad, conociendo su historia, podrías ver que lo de las orgías era el lado más light de su vida. Pero sí es la primera forma de decir que esa persona era un pervertido, ¿no? Claro. Como ya era costumbre, Rasputín estuvo ahí un rato, estuvo participando de estas orgías y abandonó su vida en el monasterio de manera totalmente repentina y se exilió de nuevo a los bosques. Ahí conoció a su mentor, un personaje que solo conocemos por las historias que cuentan los hijos de Rasputín, el hermano Macario. Era, según Rasputín, un iluminado de la fe cristiana. Le enseñó a Rasputín a renunciar a la bebida, a la carne, y pronto Rasputín se transformó en un verdadero hombre santo. Alcanzó su iluminación totalmente y emprendió otro peregrinaje, pero esta vez por las zonas más céntricas, más populadas de Rusia en ese momento. O sea, después de haber descubierto su pasión por las orgías, dejó de beber, dejó de comer, no dejó de coger, No. pero dijo, bueno, es hora de llevar la palabra al resto de la prole rusa. Y dentro de toda esa onda religiosa que él tenía también seguía promulgando la parte sexual, o sea, venían de la mano, era como una vida privada. Eso es muy interesante. Vamos a ver cómo Rasputín, con todo esto que le sucede, va forjando las creencias bajo las cuales atrajo a mucha gente, que obviamente son creencias que consisten en abrazar la sexualidad como algo necesario, pero ahorita lo vamos a ver. Ok. Este es un buen momento para hablar acerca de la apariencia física de Rasputín. Era un hombre imponente, con mucha presencia. Medía 1,93 de alto, delgado, de facciones duras, ojos profundos y ojerosos, el cabello muy negro y una gran barba oscura. O sea, no estaba tan perdido con la barba. No. Sí, es una imagen en eso sí cumplía. Vestía con un largo hábito negro, botas oscuras, y el único punto de color en su oscura figura era la luz o el reflejo que parecía emanar su cadena dorada, un crucifijo al pecho. Entonces, desde aquí ya nos podemos dar una idea, para empezar, de por qué Rasputín tan rápidamente se ganó los corazones del pueblo llano. No solo era un monje, era carismático, era imponente. Exactamente, visualmente. O sea, casi te puedes imaginar a un granjero ruso del 1900 ver llegar a este hombre alto, con imponente barba y altura, y pues hablando en nombre de Cristo, ¿no? Entonces le vas a hacer caso a todo lo que diga. Y sé que esas decisiones como de vestuario y estéticas es algo que él tomó, o sea, como dijo, Sí. Si yo me he visto únicamente de negro y solo esta parte es como lo que resalta, voy a ser más imponente todavía. En este programa queremos hablar acerca de muchos hombres, muchos manipuladores, psicópatas o sociópatas, pero eso es algo muy común que todos tienen. Están conscientes de que la imagen que ellos proyectan es muy importante para el efecto que van a tener en las personas. Y Rasputín tenía más claro que nadie que como lo veía la gente era como lo iban a percibir. Y lo tenían que percibir como una criatura salvaje, pero contenida. Exacto, y además es como la preconcepción del hombre sabio, ¿no? El único color con la barba, el cabello largo, ¿no? Pero viniéndote a decir cosas importantes es un arquetipo. Y él cumplía y le encantaba cumplir a la perfección ese arquetipo, jugaba con él. En sus peregrinajes, Rasputín solía dar cobijo a las gentes del campo, y como era la costumbre de los buenos cristianos dar posada a un hombre santo como Rasputín, comenzó a pasar las noches en techos ajenos. Es ahí donde comenzó a ejercer sus primeros milagros. Viejos seniles que de pronto recuperaban la memoria, hijas que se salvaban de unas fiebres misteriosas luego de pasar unas noches entre las sábanas de Rasputín, gente que recuperaba de pronto el movimiento de algún cuerpo, de alguna extremidad, despertar espiritual o la sensación de liberación de una ansiedad. Bastaban unas cuantas palabras de la profunda voz de Rasputín para convencer a cualquiera de
cualquier cristiano temeroso de Dios, de que ese hombre hablaba con la voz de Dios mismo. Lo que hablábamos, o sea, poco te vas a poner a juzgar si lo que te está diciendo tiene o no sentido, y en este punto Rasputín lo que estaba haciendo era mucho aprovecharse de la ignorancia de estas personas y de su presencia, pues para conseguir que creyeran que pues, él era milagroso. Y qué chistoso, porque es algo que sigue sucediendo, ¿no? O sea, Claro. tenemos el caso de ese sacerdote jefe de una iglesia, que seguramente en los comentarios nos pueden decir de cuál estoy hablando porque lo estoy olvidando, que fue metido ahorita por... le encontraron pornografía infantil, ¿no? Y al momento los fieles están diciendo, no es cierto, él no puede ser esto porque es un santo, ¿no? Es nuestro representante de Dios. Entonces... parece que es algo que está pasando muy antiguamente, pero sigue sucediendo al día de hoy. No, ya no pasa, ya casi no pasa. Se sabe que Rasputín tenía una especial atención por las mujeres. En más de una ocasión sostenía relaciones con la madre o con las hijas de los hogares. Se sabe que mucho de lo aprendido en su tiempo en el monasterio con la secta lo aplicó durante estos momentos. De esta forma, muchas mujeres que nunca habían conocido siquiera un orgasmo, recordemos que estamos hablando en la Rusia ortodoxa del 1900, y el placer de la mujer no era algo que preocupara a estos hombres. Estas mujeres de pronto con él experimentaban un abanico de placeres con Rasputín que le eran desconocidos hasta ese entonces. Pues eso, o sea, de pronto este hombre estaba completamente experimentado en lo sexual y lo abrazaba. Y no hay que olvidar que además el orgasmo femenino fue algo que durante mucho tiempo habían mujeres que iban al doctor cuando tenían un primer orgasmo porque no sabían qué era, ¿no? Y eso se está hablando en los años 50. Claro, y esto es hablando mucho antes, ¿no? Entonces, tener un poder sobre lo sexual hacia las mujeres sea imponente para ellas, ¿no? Sea una forma de controlar. Y era justo lo que él hacía, ¿no? De pronto comenzar a seducir y no sé, que te toco a ti. ¡Ay, hija! Ese es Dios, ¿sabes? El que está entrando en ti. Y pues claro que lo creían, porque pues si no es Dios, ¿qué es esto que me está pasando? Y creo que justo acabas de dar la palabra, ¿no? Es que es un seductor. Totalmente. Fue la mezcla de fascinación que tenía con las mujeres que lo defendían y lo protegían de cualquier escándalo, así como lo imponente de su presencia para con los hombres, lo que lo mantuvo como hombre santo, pese a su apetito sexual. Entre 1902 y 1904 viajó a la ciudad de Kazán en el río Volga, en la cual comenzó a realizar milagros y sesiones con las familias de la más alta alcurnia. Antes había estado con puro campesino y demás, pero ahora estaba dando el salto a tratar con las familias del caché, ¿no? Y aquí está bien interesante, porque aquí está bien interesante que mencionabas al principio que el padre ya era una persona de una poder. Política, ¿no? De poder. Entonces es obvio que él sabe cómo empezar a controlar, no sabe qué camino seguir. Si su padre ya era una persona con poder, él sabe cómo conseguir ese poder. Entonces en algún momento yo creo que fue una decisión consciente, voy a ir por las personas más ricas y Claro. con alcurnia, ¿no? Claro, y no solo a llegar ahí, sino mantenerse como él lo hizo, sobre todo con las cosas que hacía. Hace falta saber exactamente cómo se juega el juego de poder, el juego de influencias. Y es que primero hago que el pueblo, la gente, ya me ame, y después me voy por la gente que tiene el poder contra el pueblo, ¿no? Exacto, porque tengo el pueblo detrás de mí que me respalda. Bueno, ahí comenzó a realizar sus milagros y sus sesiones. Se ganó la confianza del padre superior del monasterio de Siete Lagos fuera de Kazán, así como la de los oficiales de la iglesia local. Su sola reputación le ayudó a conseguir que el rector del monasterio teológico de San Petersburgo, Alexander Nevsky, le patrocinara la vivienda y el viaje hasta San Petersburgo. O sea, en cuestión de meses este hombre no solo se había ganado a las familias de alta alcurnia, sino también a los dirigentes principales de la iglesia ortodoxa rusa. Tan es así que ellos mismos fueron los que lo terminaron llevando a San Petersburgo, que es ahí donde después ya no saldría. Para el año siguiente, Rasputín ya se estaba codeando con la aristocracia rusa, entre las que se encontraban la princesa Militsa, Anastasia de Montenegro, ambas casadas nada más y nada menos que con los primos del mismísimo zar Nicolás Alexandrovich Romanov,
conocido como el último zar de Rusia, siendo ellos esenciales para introducir a Rasputín al zar. Fue a través de ellos que terminó consiguiendo una pequeña conexión con el hombre más poderoso del país más grande del mundo. Importante mencionar en este momento que estamos hablando de Romanov, Natalia y su voz en Anastasia. Continuemos. El zar y Rasputín se conocieron por primera vez el 1 de noviembre de 1905. Lo sabemos porque el mismo zar grabó este evento en su diario, escribiendo que su querida esposa Alexandra había conocido a un hombre santo y se lo había presentado. Al año siguiente, Rasputín volvió a encontrarse con el zar Nikolai y con la zarina Alexandra. Fue en este segundo encuentro que por primera vez el zar conoció al pequeño zarevich, Alexei Nikolayevich Romanov, el cual, como sabemos, era hemofílico. Hablemos un poco de la posición que enfrentaban los zares de Rusia en ese momento, pues esto es importante para entender el papel que jugó Rasputín en la historia. Nicolás ascendió al trono de Rusia tras la sorpresiva muerte de su padre Alejandro III. Se sabe, por los diarios de Nicolás, que él no se sentía listo para dominar al imperio ruso, con una extensión de más de 23 millones de kilómetros cuadrados. Además, su padre le dejaba un imperio en el que comenzaban a aflorar los descontentos sociales. Ya unos años antes habían habido ataques con bombas, amenazas de muerte a la familia real. Entonces Nicolás había crecido no amando a su pueblo, sino teniéndole miedo, y de pronto tenía que dominar a toda esta gente que no conocía. El día de su coronación, miles de personas se congregaron en una multitud tan grande, porque estaba la tradición de dar comida gratis a las personas que fueran a celebrar la coronación del zar, y en ese momento Rusia, comida gratis, todo mundo y hasta su abuela iba a ir a pedir algo. Ese día terminó en una estampida que cobró la vida de más de 1,389 personas y más de 1,500 heridos. Pese a este evento trágico, la coronación siguió como si nada, siguió mandando. A partir de ahí, muchos consideraron el reinado de Nicolás como marcado con sangre desde el día de su coronación. Sí, yo creo que sí es un mal presagio, ¿no? Yo creo que sí, cuando te estás coronando 1,000 personas mueren. Sí, creo no. que debes de bajarte O sea, de ese mientras lugar. dentro de la iglesia tú estás celebrando 1,300 muertos aplastados, pero O sea, en sí, realidad fue su tío el que le malaconsejó que siguiera. Miren, si RBD paró su tour cuando mataron a uno de sus fans en Brasil, yo entiendo por qué él no se bajó de la Por corona. 1,300 personas, Sí, exacto. ¿no? Ni modo, chicos, deberíamos de hacer más caso al ejemplo de RBD. Ujú. Como un zar nuevo y completamente inseguro, lo primero que quieres hacer es dar un heredero al reino. Eso asentaría completamente tu posición en el trono y ayudaría a ganarte a la prole rusa. Él y su esposa Alexandra lo intentaron. Ellos en verdad se amaban, era algo bastante raro, matrimonios arreglados donde casualmente los dos se amaran, y recibieron como una profunda bendición a cada una de sus 4 hijas. Pero nada les alegró más cuando el 12 de agosto de 1904 nació su primer y único hijo, Alexei. Sin embargo, la alegría no les duró mucho, pues el zarevich sufría de hemofilia, enfermedad que se caracteriza por un defecto en la coagulación de la sangre, generando peligro de hemorragias al más mínimo golpe o rasguño, así como moretones. Otros síntomas que en ese momento de la historia eran casi una sentencia de muerte. O sea, literalmente tenías que tener mucho dinero, tenías que poder costearte un estilo de vida prácticamente de niño burbuja para poder sobrevivir. Inclusive llevarte por al cierto, doctor. yo no sé qué pasa si es hemofílico. ¿Cómo? Yo al día de hoy no sé qué pasa si es hemofílico. Pues el más mínimo golpe te va a generar hemorragias O sea, internas. entiendo que es, pero ¿qué pasa si ahorita tú naces y eres hemofílico? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Ya hay como más medicamentos sobre ello? Pues hoy en día ya es algo que puede llevar una vida. Siempre va a ser una vida muy complicada. Claro. Te tienes que estar cuidando de todo. Pero ya se tienen coagulantes, químicos y demás. Cosas que en ese momento no tenían. Entonces de pronto... Sí, no, pero ni agarrar papel, ¿no? O sea, Para cuidado. nada.
En esa condición de paranoia y desesperación vivía la familia del zar. Cuando el zarevich, que era prácticamente un niño de cristal, tal condición tenía que tenerse en el más estricto secreto. Ni siquiera los amigos más selectos del zar conocían la condición de su hijo, pues si se llegase a enterar Rusia, la posición del trono se debilitaría aún más. Pues sí, debe ser una imagen de debilidad, ¿no? Sí, y totalmente. El rey no puede serlo. O sea, hablando de los arquetipos que la gente tiene que mantener, ¿no? Alguien que reina tiene que ser esa persona tiene que ser todopoderosa. fuerte. Y no hay nada que te hable más de debilidad física que la hemofilia. O sea, nuestro zarevich, si se cae del trono, puede empezar a sangrar incontrolablemente. Es algo que no quieres y no querían que supiera el pueblo ruso. Aquí es donde entra en juego uno de los personajes más trágicos de esta historia, porque yo la considero siempre una madre muy despreocupada. No despreocupada. Una madre que lo daría todo por sus hijos y una cristiana muy devota. Y lamentablemente ahí no estaba una monarca. Lamentablemente. La zarina Alejandra era una mujer profundamente religiosa. Tenía en su estudio, según se estima, una junta de más de 1800 figuras y iconos religiosos colgados, cuadros, murales que diseminaban las atestadas paredes. Era una verdadera fanática. Y en ese fervor religioso es que Rasputín entra en juego. Luego de esa segunda reunión, Rasputín tuvo acceso total a la familia real. O sea, a partir de ahí ya empezó a manejarse y a tratar con los mismos hijos de los zares. Se sabe que aparentemente él era el único capaz de detener las hemorragias del zarevich. Sin embargo, la profunda fascinación de Alexandra con los poderes milagrosos de Rasputín no se dio sino hasta el verano de 1912, cuando Alexei sufrió una hemorragia en el muslo, la cual culminó en un hematoma enorme que derivó en fiebres y delirios. Viendo a su hijo cercano a la muerte, con los doctores prácticamente les diciendo que Rusia iba a perder a su zarevich, Alexandra le pidió a una de sus amigas, Ana Virulbova, una férrea seguidora de Rasputín, que por favor le enviara un telegrama a Rasputín, que en ese momento se encontraba visitando a su familia en Siberia, para que por favor rezara por Alexei. Rasputín solo respondió: no temas, Dios ha visto tus lágrimas y ha decidido que el pequeño no ha de morir. No sufras y no dejes que los doctores lo molesten demasiado. ¿Te imaginas ese Rasputín en ese momento? Así que te llega la carta y te dice, güey, este vato de nuevo se está así, está en la hemorragia y dice, qué pinche pendejo, ¿ahora qué hago, güey? Así que, ¿qué hago? Ahora le digo que sí, le digo que no. No, pues... relax. Güey, cálmate, güey, no te preocupes. Las cosas pasan por algo, Diosito te está cuidando. Los caminos de Dios son perfectos. Pues bueno, al día siguiente el sangrado no paró, pero la zarina confiaba en las palabras de Rasputín. A la mañana siguiente a esa, Alexei dejó de sangrar y comenzó su recuperación. Un golpe de suerte para Rasputín. Imagínate de nuevo Rasputín que se entera como, ¿quién hecho? Me la pelaron, cabrón. Uno de los mayores misterios que rodea a Rasputín, dijo el historiador Robert K. Macy, experto en este periodo de la historia rusa, es que aún hoy no se sabe la causa de la misteriosa recuperación del zarevich, pues en ese punto el joven zarevich estaba más cerca de la muerte que de la recuperación. Macy teoriza que pudo ser, de hecho, la recomendación de Rasputín de no dejar que los doctores lo molesten demasiado lo que pudo hacer que mejorara la condición del zarevich, ya que en ese momento los métodos de la medicina solían ser brutales y no dejaban descanso ni espacio a la recuperación. Era así de ven y te vamos a sangrar y te vamos a... y no, pues vamos a golpearle la espalda. O sea... le ponemos una sanguijuela para ver si le sale la sangre. Exactamente, claro, sí. ¿no? Todo se solucionaba sacando sangre. Y pues tal vez eso, tal vez la orden de que los doctores dejaran de molestarlo fue lo que terminó provocando una recuperación. Hay quienes aseguran que fue de hecho la calma con que Rasputín incendió en la zarina lo que llevó a Alexei a relajarse más y comenzar a curarse. Fuera como fuese, Alejandra solo sabía una cosa: Rasputín había hecho un milagro. Pues es que Rasputín era un efecto placebo con patas, ¿no? Sí. O sea, creo que si logró llegar a ese punto ya cerca del zar y con el perro con él, es que con este arquetipo que él creó, la gente lo veía y creía lo que estaba pasando.
la gente quiere creer en cosas. O sea, tiene una necesidad enorme de depositar su fe en algo. Y si logras decirles lo que quieren oír, se van a aferrar a eso. Obviamente la zarina quería escuchar que se iba a curar. No iba a querer escuchar, mujer, tu hijo va a morir, ¿no? O sea, no iba a querer escuchar eso. Los manipuladores te dan lo que quieres escuchar y te hacen creer que no lo vas a poder tener sin ellos. Y eso fue exactamente lo que Rasputín hizo. Convenció a la zarina que a partir de ahora él sería vital para la supervivencia del futuro zar de Rusia y su único hijo. El zar Nicolás nombró a Rasputín el encargado de la capilla del palacio, por lo cual Rasputín ganó acceso permanente y constante a los aposentos de la familia real. O sea, ya chingó. Ya. Ahí ya estaba viviendo en el palacio de Zarko y Esebo, o sea, top de lo top. Pronto Rasputín comenzó a pedir favores que eran otorgados por el zar. A cambio, Rasputín atendía constantemente al joven zarevich y otorgaba alivio religioso a la zarina. ¿Alivio religioso es como... ¿se la cogía? No. Ah, bueno. Le daba Es lo orgasmos. que todo el mundo se está preguntando, pero la respuesta es no. O no sabemos. No se lo cogía. No. Alejandra amaba profundamente a Nicolás, pero vamos a ver que no eres el único ¿Que lo piensa? que lo Okay. pensó. Claro que no. Claro que no. Rasputín hablaba de salvación. Mientras Rasputín caminaba por el palacio, era un hombre santo y milagroso. Sin embargo, por fuera comenzó a expandir su burbuja de influencia y a ganar seguidores. Comenzó a recibir favores a cambio de sexo. Se enemistó con el Santo Sínodo ruso, que comenzó a señalarlo como un depravado y vil, y lo comenzaron a conocer y a topar en los suburbios de Rusia, en los bares inmundos y los clubes de prostitutas. El hachís también era algo que le gustaba. Era muy común encontrar un día cualquiera por la noche a Rasputín con 2 prostitutas, completamente borracho y habiendo detenido la actividad en el bar. O sea, ese es cuando el malacopa de la ciudad que dice, ay no, ahí viene Rasputín, hazte a un lado. Era güey, nos un va a godín. saludar. O sea, básicamente atendía su trabajo, Sí, llevaba su lonche bendecido, pero a la hora de salir Como era vámonos como... de peda y Sí. sí. Y lo veías en la calle y decías, nos vemos otra en el vez, pool. ¿por qué? No, lo venían llegar así en la calle de las Caricias y era como de, uy, ya sacamos lo de hoy, ya sacamos lo de la tanda. Mientras Rasputín hablaba de salvación por medio del dolor, hablaba del pecado como algo necesario para encontrar a Dios. Y el pecado era, por supuesto, pues, el placer sexual. Pronto, o sea, básicamente era como... El camino a Dios es el arrepentimiento. Pero si no pecas, o si ya te arrepentiste de todo, ¿cómo vas a llegar a Dios? Entonces peca, hija mía, y peca conmigo, ¿no? O sea, de nuevo, un manipulador de todas. Entiendo la lógica, debo de decirlo, pero sigamos. Pronto comenzó a organizar sus propias reuniones orgiásticas, sabemos que le mamaba. Y comenzó a escandalizar a la nobleza y a la prole por igual. La nobleza, la que no estaba escandalizada, se decantaba más por las enseñanzas de Rasputín que por las de la iglesia ortodoxa, porque en la visión cristiana tergiversada de Rasputín, uno podía encontrar la salvación sin ir nunca a la iglesia. Sin dar diezmo ni nada, porque él los convencía de que la salvación era algo personal, que encontraban a través de su propio cuerpo. Entonces, en ese momento, ya hablamos de lo pesado que es pertenecer a los ortodoxos rusos. Entonces, de pronto llega este hombre de Dios a decirte, güey, no, relájate, sí. Coge, sí. O sea, nos juntamos los martes en la casa de Juana. Exacto. Tráete condones, lubricante y aquí la hacemos. O no. O sea, no hay pedo. Quédate a ver si Y pues quieres. obviamente, en este periodo se conformó la visión pública de Rasputín como la del monje loco que vivía con los zares. Ya no se pintaba como un monje imponente y sabio, sino que diversos periódicos y caricaturistas comenzaron a representarlo como el malvado villano de barbas negras y ojos profundos, o como el lascivo borracho que se acostaba con todo lo que se movía. Eso sí, según todas las fuentes confirmables, que no son pocas, con un miembro enorme de 30 centímetros.
Lo más importante, amigos, aquí tenemos los datos que Los ustedes datos estaban duros, gente. esperando. También no se supone que tenía 2 penes, ¿eso es una leyenda? No, tenía uno que da por 2. Ah, ok. Me llegó mal el dato, disculpen. La situación no mejoró luego de que se filtrara a la prensa la correspondencia entre la zarina y Rasputín, en la cual se podía leer la muy cercana relación que sostenían, la dependencia emocional y el supuesto amor que tenía por Rasputín, así como la muy cringe familiaridad con la que el monje se llevaba con la zarina. Este suceso fue vital para destruir completamente la imagen pública de la zarina, quien para los medios y la sociedad rusa ya no fue más que una puta alemana que se acostaba con el monje. Perdón, Sarina, soy yo muchas veces diciendo la cogía. Sí, se la dio, ¿no? No, y es que las cartas eran escandalosas, eran así como de: oh, Rasputín, ansío volver a tus brazos y que otorgues calma a mi ser. No hay ni un registro, y la verdad es que no es algo que las personas que conocen el periodo den siquiera a sospechar. La zarina nunca se acostó con Rasputín, pero sí le tenía un amor profundo, Claro. casi como un padre espiritual. Y pues esas cartas fueron su acabose. Aparte de que estábamos iniciando la Primera Guerra Mundial, uno de los enemigos era Alemania y la zarina es alemana. Entonces, aparte de ser una espía traidora, era una puta. Ujú. Esto poco le importó a la zarina. Aún luego de que Nicolás comenzara a querer separar a Rasputín de ella para proteger su imagen, sugiriendo mandarlo una temporada a Siberia, la zarina se negó. Confiaba plenamente de que el bienestar de su familia se encontraba directamente ligado a la presencia de Y Rasputín. principalmente de su hijo, ¿no? Exacto. O sea, no me lo mandas a ningún lado. ¿Qué tal si este chamaco se cae y de pronto empieza a sangrar? O sea, No. unos cuantos chismes de tabloide no iban a hacer algo que le hiciera replantearse la salud de su hijo. Pero lamentablemente no eran chistes de tabloide. Se sabe que Rasputín solía emborracharse y alardear de su inmensa influencia sobre la zarina, quien ya en ese punto dejaba en manos de Rasputín la elección de ciertos cargos de gobierno, recomendando ciertos nombres y previniendo sobre la supuesta malicia oculta de otros hombres, así como de: no, a ese cabrón no. O sea que él detrás de esos, entonces él detrás en los bares estaba como hablando con gente o recibiendo Sí. dinero, decidiendo quién va a ser, ¿no? Y la zarina como sí, te creo, tu señor. Exactamente. Él se emborrachaba y era un ególatra. Le gustaba presumir que era prácticamente el hombre que en ese momento estaba dirigiendo a la mujer que dirigía a Rusia. Entonces se Estaba loco de emborrachaba. poder en ese Sí, momento ya. totalmente. Y es ahí donde empezó a cagarla. Hasta ese momento había logrado tener una esfera de poder, pero que no se le saliera de las manos. Pero en este momento estaba tan borracho de poder y de alcohol, de verdad, que se le iba la boca y comenzaba a hablar todas estas cosas que en realidad no tenía por qué saber nadie. Por ejemplo, el secreto del hijo con hemorragia. Hemofilia. Hemorragia interna. El secreto del hijo con la hemofilia es algo que él dio a conocer al pueblo. ¿O es? No, fíjate que siempre supo que era el zarevich lo que mantenía su posición allá. Ok. Si la cagaba con el zarevich, la podía cagar con la zarina, podía coger y todo, pero si la cagaba con el zarevich, se iba a la chingada. Entonces nunca reveló ese secreto y de hecho no fue sino hasta la Revolución de Febrero, cuando comienza la Revolución Rusa, que comenzó a saberse más de la posición del zarevich. Aún así tardó mucho tiempo en que el pueblo ruso conociera que Alexei Esa tenía parte. hemofilia. Ok. Nicolás II no tenía tiempo de ocuparse de estos asuntos. Estaba en el frente de la Primera Guerra Mundial, junto con el zarevich. Nicolás era un hombre que conforme más lo estudias, más te das cuenta que lo único que quería era ser amado. Y él estúpidamente creyó que ir al frente de guerra, siendo que no tenía ninguna experiencia en dirigir ejércitos, con su hijo hemofílico, era la mejor idea del mundo. Entonces dejó a la zarina con Rasputín y es aquí que Rasputín comenzó a ejercer aún más poder. Hay cartas
que se cruzan entre Nicolás II y la zarina, en las cuales se lee cosas como: nuestro amigo te recomienda que pongas a este en el puesto. Uy, no. Nuestro amigo dice que invadas tal día. O sea, Rasputín de pronto ya estaba mandando sobre qué acciones bélicas tomaba Rusia o quiénes eran los ministros y los integrantes de la Duma. En ese punto estaba. Muchos eran los seguidores de Rasputín, pero pronto fueron más sus detractores. Mucha gente no estaba contenta con la manera en que su presencia desprestigiaba la dinastía, tampoco con el poder de decisión casi absoluto que de pronto tenía este monje campesino de lo profundo de Siberia. Y es que es donde empieza a destruir lo que había construido al principio, ¿no? Que con la gente Pedro había mostrado este arquetipo, de repente lo está perdiendo porque ya la gente sabe que no es exactamente un santo, ¿no? Ya es más político que santo. Y además se nota que quizás toda esta filosofía sobre el sexo y Dios ya solo se vuelve como si quizás nada más su antojo, ¿no? Exacto. Se ganó muchos enemigos. Y muchos enemigos peligrosos en realidad. Había enojado a gente que era gente de armas tomar. De entre todos, la parte militar de Rusia, los altos comandantes y generales ya habían empezado a preocuparse e irritarse con la presencia de Rasputín, interviniendo en asuntos mayores. Si estaban por perder la guerra, iba a ser su culpa, y eso era algo que no podía pasar. Tenían que acabar con él, aun si el zar no estaba dispuesto a hacerlo. Era deber para con la madre Rusia eliminar a Rasputín. Es aquí cuando entra Félix Yusupov, aristócrata ruso, príncipe y conde de la familia Yusupov. Era un joven bien parecido, carismático, con un futuro brillante. Su familia era lo más acaudalada y respetada que se puede pedir, pero sobre todo, sufría múltiples crisis de identidad. Yusupov era una persona muy inestable emocionalmente. Su posición tan arriba del prestigio lo hacía sentir pequeño. ¿Cómo podría un simple príncipe, uno más en la larga cadena dinástica, hacer algo digno de que se recordara? ¿Qué iba a contar a sus futuras generaciones? Era algo que lo atormentaba. Sumado a esto, se sabe que tenía múltiples dudas sobre su identidad sexual. Tenemos registros escritos que nos confirman que Yusupov se sentía cautivado de la atracción sexual que ejercía Rasputín. Diversos historiadores han teorizado que tal vez los motivos que llevaron a Yusupov a tomar la decisión de asesinar a Rasputín fueron tan patrióticos como personales. Es decir, hay fuertes rumores de que Yusupov se le insinuó en algún momento a Rasputín, y no era que Rasputín no tuviera sexo con hombres, claro que lo tenía. Y eso fue lo que más indignó a Yusupov. Que no conmigo, yo soy un príncipe, ¿qué te pasa? Con todos menos conmigo, chale, le salió la de timidez. Le cayó y dijo, te voy a matar. Sí. Crimen pasional al final del día. Verá, Sí, ¿no? verá. Qué bueno que los tiempos no cambian. ¿Verá que sí? ¿Verá que las historias se repiten? Sí, qué bonito que seguimos en nota roja todavía. El carismático Yusupov comenzó a formar un pequeño grupo de conspiradores sumamente importantes, entre los que se encontraban el diputado Vladimir Purishkevich. Me estoy esforzando mucho. Purishkevich. Vladimir Pushinki, el gran duque Dmitry Pavlovich Romanov, este último muy importante por ser miembro de la familia real, lo que garantizaba que lo que estaba efectuándose no se iba a ver como un ataque a la familia real, sino más bien como algo que se hacía por el bien de la madre Rusia. Rasputín ya había sufrido un intento de asesinato, pero sería Yusupov quien llevaría a cabo el acto con la planeación que solo la nobleza podía costear. Todo se haría en su palacio, en el cual tomaría una bodega subterránea y la reacondicionaría como comedor. Esto para poder aislar el lugar de la muerte de Rasputín de todo ruido y de cualquier testigo, claro está. Habían contratado a un médico que les había administrado dosis letales para un hombre del tamaño de Rasputín, y prepararon deliciosos panecillos y finos vinos en los cuales mezclaron las dosis mortales. Un solo panecillo significaría la muerte de un hombre de la altura y tamaño de Rasputín. Aquí ven lo bueno y lo
más macabro, lo segundo más macabro de este caso. Dos cosas están claras. Yusupov invitó a Rasputín a una charla personal en su palacio, donde luego se iban a dirigir a una fiesta. Días después, su cuerpo apareció en el río Malaya Nepka. Sin embargo, lo que pasó entre estos dos hechos es motivo de debate. La versión que les voy a contar en esta ocasión es la versión más aceptada y sorprendentemente no es la más alocada. Esta versión la cuenta Félix Yusupov mismo en sus memorias tituladas Esplendor Perdido, mismas que escribió décadas después durante su exilio en Francia. El mame, ¿no? Esplendor Perdido, soy yo, sí. Lo quiero mucho. Totalmente, ¿eh? Así voy a contar la historia de cómo maté al monje loco y se va a llamar Esplendor Perdido. Sí. Rasputín estaba apurado por ir a la fiesta. Es que sabes que me suena, perdón, es que siento que es ese tipo de escritura que le pone como secretos de una pasión, no sé. Era muy mierda. Sí, la era verdad. feo. Inclusive, no, eso te lo cuento. Es un lugar común hasta para los lugares comunes, ¿saben? Es feo, Esplendor Perdido. Es que las historias son arquetipos, solo se repiten. Rusos, americanos, mexicanos, son arquetipos, gente. Rasputín estaba apurado por ir a la fiesta. Aquí lo estoy citando. Rasputín estaba apurado por ir a la fiesta, pero lo convencí de esperar un poco y disfrutar los panecillos y el vino. Al principio se negó, pero al poco rato se comió 2 seguidos y comenzó a beber vasos de vino tras vaso de vino mientras hablaba sin parar. Al cabo de 1 hora le pregunté si se encontraba bien y comentó que sentía el estómago pesado y que la cabeza le daba vueltas, pero luego de beber 2 vasos más de vino se veía incluso más animado. Una llama, pero debió de haber muerto. Sí, perdón, tenía que sacar esa referencia. Claro, no. Ahí Yusupov entró en pánico. Rasputín era inmune al cianuro. Estaba por acabarse todas las reservas que tenían. ¿Qué harían después si no se moría? Estas dudas se las expuso a sus compañeros conspiradores que lo esperaban en un cuarto alejado de ahí. O sea, básicamente sí entró así de ¿cómo que no se está muriendo? Eres Isma, qué hermoso, gracias. Llegó a regañar a todos sus pobres lacayos. Al final, Yusupov decidió que era momento de pasar a la acción. Entró en el sótano con una pistola y distrajo a Rasputín pidiendo... ¿Con la pistola? ¿Cómo distrajo? Entró con una pistola y lo distrajo. Cualquier parecido con la ficción de las películas animadas es mera coincidencia. Lo distrajo diciéndole que mirara al crucifijo que estaba pegado en la pared y le disparó a la altura del corazón por la espalda. El disparo se escuchó en toda la casa. Los conspiradores bajaron y observaron el pecho agujereado de Rasputín y una enorme mancha de sangre que comenzaba a esparcirse por el suelo. Todos subieron a buscar telas y demás cosas para envolver el cuerpo. Yusupov fue el primero en bajar y empezar a preparar el cuerpo de Rasputín para su improvisado entierro. Y en ese momento, Rasputín abrió los ojos y de un salto comenzó a atacar a Yusupov. El Undertaker. Exacto, no. Bro, así... Quien aterrado veía cómo Rasputín sobrevivía no solo a un disparo que le pasó rozando el corazón, sino con suficiente cianuro en el cuerpo para matar a 10 personas. O sea, Terminator. Es John Cena, además, ¿no? Se sale de todos. Por los que ven lucha libre entenderán esa referencia. Continuemos. Güey, ¿por qué no hay un luchador de la WWE que sea una referencia a Rasputín? Seguramente existe, sí, ¿no? Habrá que buscarlo, sí. Pero seguro ahorita en los comentarios alguien nos va a dejar un fan de la WWE y ya sí existen. Incultos. Y bebe cianuro cada vez que sale. Bueno, Yusupov logró quitarse encima a Rasputín y este comenzó a huir por la parte trasera de la casa, Rasputín. Momento en que recibió 3 disparos más en el pecho y cayó de nuevo a la nieve. Los atónitos hombres no podían creer hasta dónde llegaba la resistencia de Rasputín. Cediendo ante un miedo prácticamente supersticioso y temiendo que Rasputín siguiera viviendo después de haber muerto otra vez, ataron su cuerpo con cadenas y lo lanzaron al río. Un río congelado prácticamente. Las noticias de la muerte de Rasputín aparecieron antes de que su cuerpo lo hiciera. Al día siguiente los conspiradores ya se habían encargado de comenzar el rumor que justificaba la muerte de Rasputín. 2 días después su cuerpo apareció y al día siguiente se llevó a cabo un entierro al que solo atendió la familia real.
y un grupo de selectos amigos. Ni su esposa ni sus hijas fueron invitadas al entierro. Su cuerpo descansó junto al palacio de Zarco y Escelo hasta que fue removido, quemado y esparcido por los bosques durante la Revolución de Febrero. Ahí fue donde terminó descansando Rasputín, básicamente a un lado de donde vivían los zares, los hombres más poderosos de Rusia, y los bolcheviques al final terminaron esparciendo su cuerpo por los bosques. La leyenda de Rasputín continúa luego de su muerte, pues en una carta entregada al zar Nicolás días antes de su muerte, le dice lo siguiente, y esto es lo que me parece lo más escalofriante del mito de Rasputín. Ahora voy a contarles lo más aterrador del mito de Rasputín, lo que yo considero lo más inquietante. Y dice lo siguiente: presiento que dejaré de vivir antes del 1 de enero. Quiero que el padre y la madre Rusia, así como los niños, comprendan. Si soy muerto por asesinos comunes, en especial por la gente del pueblo llano, tú, el zar de Rusia, no tendrás que temer por tus hijos, pues ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles, si ellos derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas con mi sangre por 25 años y saldrán de Rusia. Hermano matará hermano y se matarán entre ellos por odio, pues por 25 años en este país no conocerán la paz. El zar de la tierra de Rusia, si escuchas una campana que te diga que Grigori ha muerto, debes saber esto. Si fueron tus pares, tus conocidos quienes me llevaron a la muerte, ninguno de tus hijos permanecerá vivo más de 2 años. Y si lo hacen, desearán haber muerto, pues vivirán solo para ver la derrota de Rusia y la venida del anticristo. Plaga, pobreza, iglesias destruidas y santuarios desecrados. Tú, el zar de Rusia, serás asesinado por la gente de Rusia, gente que quedará maldita pues se habrán convertido en instrumentos del mal. Debo morir, ya no estoy entre los vivos. Reza y reza, sé fuerte, piensa en tu familia, en tu bella familia. Esa fue la última carta y Rasputín fue encontrado muerto el 1 de enero para horror del zar. Y ya todos sabemos cómo termina la historia. Un mes después sucede la Revolución de Febrero. El zar Nicolás se ve forzado a abdicar su trono y a quedar preso en su palacio. Al cabo de medio año los mudan a él, a sus 4 hijas y a su hijo a una casa llamada la Casa del Motivo Especial en Ekaterimburgo. Ahí él y su familia son llevados en el medio de la noche a un pequeño cuarto subterráneo y pues mueren masacrados y apuñalados durante esa noche. Sus restos son enterrados en los bosques donde permanecieron hasta tiempos posteriores a la Unión Soviética. Y esa es la historia de Rasputín, el monje loco, la figura maldita que se enredó en la vida de la familia real. Que él ya sabía, ¿no? O sea, yo creo que entre todo el poder que tenía y los conocidos que tenían, él sabía que se estaba armando esta conspiración con su muerte. Yo creo que es algo que él esperaba que sucediera, sí, ¿no? Quizás solo fue pues ya había sobrevivido a un intento de asesinato y fue a manos de una persona normal. Y es notorio, ¿no? Que el clima político de la época le dijo a entender que esto iba a pasar, ¿no? Que claro, era muy posible que ellos no siguieran en el poder. Claro, sin embargo, muchos consideran que fue un factor determinante en que el zar Nicolás rindiera, claro. O sea, él no podía ver otra cosa que no fuera una profecía de su muerte. Y muchos creen que fue por eso que no fue tan complicado convencerlo de abdicar al trono cuando se lo pidieron. Sí, porque ya para él era algo más divino, ¿no? Era una decisión que venía por... O sea, Rasputín ya había demostrado de sobra que tenía poleles, ¿no? Y bueno, como dato curioso, la hija de Rasputín demandó a Yusupov por casi 1 millón de euros por lucrar con el relato de cómo asesinó a su padre. Sin embargo, el gobierno francés desestimó la demanda diciendo que no tenía jurisdicción en un crimen que ocurrió en la Rusia zarista. Asimismo, uno de los médicos que realizó la autopsia de Rasputín amputó su pene y lo conservó en formol.
El pene Ok. recorrió el mundo a manos de coleccionistas. Fue de Rusia a Francia, de Francia a Reino Unido, de Reino Unido a Estados Unidos, para terminar en el Russian Museum of Erotica, en donde pueden apreciar el pene de 30 centímetros de Rasputín en formol hasta el sol de hoy. Wow, porque la gente es muy específica a veces, pero me impresiona, a ver, es una duda personal, me impresiona que alguien haya hecho eso, ¿no? Creo que no, creo que entiendo la O sea, decisión. por supuesto que Vamos tenía a que guardar el cortarle pene. sí. Nada más, lo más importante de él, de Rasputin, de toda su figura, de su pene, ¿cómo se sentía él? O sea, si él pudiera ahorita decirnos cómo me siento de que hayan guardado mi pene, Yo creo que bien, ¿no? que orgulloso, ¿sabes? O Yo sea, creo que toda su carrera lo hizo para guardar era su eso pene o su por barba. Ujú. O sea, tenía que guardar algo de ello. ¡Wow! ¿Qué onda? Y espérate, ¿podemos ahorita, la gente que nos está viendo, buscar en Google el pene de Sí, Rasputin y sí, verlo? puede. Te estás muriendo de ganas por salir y verlo por ti mismo. Y claro que pueden, gente, no les vamos a poner una foto en pantalla, pero pueden ir y googlear el pene de Rasputin y lo van a ver. Wow, es una gran forma de acabar este capítulo, ¿no? Así Como es. saber que puedo ver el pene de esta figura histórica. figura Nada más mítica histórica. Su pene. ¿Qué onda, Alan? ¿Qué te pareció este relato? Me impresiona porque justo es como un personaje histórico importante, además en el país, en un país, ¿no? Del que se sabe muy poco. Creo que cuando me dijeron Rasputin tenía ideas muy como de, pues era como seguramente un mago oscuro, no sé. O sea, sabes, como que se tiene prejuicios Sí. de lo que hizo. Y mientras me ibas contando, en realidad, lo que hizo mal este vato fue hacer mal política. O sea, porque no fue una persona malvada. O sea, hasta lo que me cuentas, no escuché que haya sido un asesino, no escuché que haya sido nada realmente... Inclusive, o sea, lo intentaron acusar de violación, pero las mismas víctimas salían a defender a Rasputin. O sea, era un manipulador, era un seductor. Falló cuando empezó a querer jugar a la política. Ajá, exacto. Ese fue su gran problema, pero si hablamos si su persona es malvado o no, es algo que podríamos tener en debate, porque en realidad lo que hizo fue ir en contra de una ética y una moral muy específica de su época, ¿no? De la Rusia ortodoxa, entonces no cojas con tanta gente, y él dijo, pero quizás está bien. Sí, ¿no? Y no sé, quizás me falta investigar más, pero todo lo que escuché era como, me siento identificado, yo también lo hubiera hecho. Bueno, pues ahí lo tienen, la historia de Rasputin, el monje loco. Espero que haya sido de su agrado para cualquier persona que le gustaría pues conocer más detalles de esto, porque se me quedaron muchas cosas, muchas anécdotas. Traté de poner solo la información que tenemos verificada, pero pueden leer la historia oculta de los zares del 77 y el reino y el último reino del zar. Ahí es donde podemos conocer bastante de Rasputin. Y para las personas que les guste tal vez algo más visual, pueden ver la serie de los zares de Rusia en Netflix. Ahí Rasputin es un jugador mayor, es un protagonista, y pues refleja mucho de lo que les canté aquí, con unas actuaciones más que competentes. Así que ahí lo tienen. El reino de los... el pene de Rasputin en Google. Googleen el pene de Rasputin justo antes de dormir. Muchas cosas se nos quedaron de hablar de los zares. El misterio de Anastasia, por ejemplo, la princesa perdida del Imperio Ruso, también podría darnos para otro programa. Pero pues bueno, Alan, ¿qué te parece si vamos despidiéndonos? Pues muchas gracias a toda la gente que nos vio en este capítulo, que nos está escuchando además en las plataformas de podcast. Recuerden que los lunes en el Show Mutante tenemos Juego y Castigo, esta nueva serie que tenemos para ustedes, y que estamos presentándonos también aquí en Radio Macabra. Vamos a seguir con nuestros capítulos. Así es, no duden suscribirse para que puedan tener más videos, más Radio Macabra. Y pues con eso terminamos la emisión de Radio Macabra de esta ocasión. Nosotros regresamos a la dimensión a leer sus comentarios. Recuerden que pueden sugerirnos temas, misterios, leyendas o personajes para dedicarles un programa. Esto fue Radio Macabra. Muy buenas noches. Nos vemos.